Bueno, reciban nuevamente un cordial saludo a todos los que se encuentran viendo este video, un saludo muy especial a todos los seguidores, a nuestra comunidad jurídica que cada día va creciendo más. Para el día de hoy traemos el estudio de otro atributo de la personalidad en esta línea de derecho civil que estamos llevando, y se trata del atributo de la nacionalidad colombiana. Espero que de antemano que este video sea de su agrado. Vamos a intentar eh, explicar muy bien este tema, que en principio es uno de los temas más complejos que se ven en los primeros semestres de derecho, y pues esperemos hacerlo de la mejor manera. En este video vamos a estudiar entonces cuál es la definición de la nacionalidad colombiana, qué clases de nacionalidad tenemos, ¿sí? Vamos a mirar de entrada, ¿sí? Contrario a lo que hemos hecho normalmente, cuáles son las conclusiones. Vamos a mirar acá rápidamente como un cuadro explicativo de cuáles son los requisitos especiales, encontrándonos en qué tipos de situaciones, como para el mayor entendimiento. Vamos a hablar de la nacionalidad por nacimiento. Vamos a hablar también acerca de la nacionalidad por adopción. Vamos a hablar acerca de la carta de naturalización y las resoluciones de inscripción. Por último, vamos a ver entonces el tema de la pérdida de la nacionalidad y la recuperación de la nacionalidad. Igualmente enviamos como ya se volvió costumbre en nuestro canal, un saludo a nuestra seguidora Sofía Candy. Bueno, listo, perfecto. Vamos a iniciar entonces con la definición de la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Entonces dice que la nacionalidad es un vínculo que une a una persona con el Estado, ¿sí? Con un Estado. Establece las normas jurídicas entendidas como derechos y obligaciones de los cuales es receptor la persona, ¿sí? La persona, un ejemplo, que nace en Colombia y adquiere la nacionalidad colombiana, inmediatamente va a ser sujeto de unos derechos, es decir, va a tener unas facultades, unos derechos que podrá exigirle al Estado, y a la misma vez va a ser receptor de unas obligaciones que también va a tener con respecto al Estado y con respecto de las demás personas. La Corte Constitucional, en sentencia T421 del 2017, señala lo siguiente con respecto de la nacionalidad. Dice la Corte que la nacionalidad se constituye como un derecho fundamental, ¿sí?, que está reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política. Eh, Señala igualmente una definición que dice que la nacionalidad es un vínculo legal, como lo veíamos acá, o también lo señala como un vínculo político-jurídico, ¿sí?, que une al Estado con un individuo, que veíamos acá, y se erige como un verdadero derecho fundamental en tres dimensiones. Las tres dimensiones básicamente son adquirir la nacionalidad, no ser privado de la nacionalidad y a cambiar la nacionalidad. Son derechos que reconoce la Corte Constitucional, y también señala que el hecho de ser reconocido como nacional permite además que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertinencia a una comunidad política. Básicamente esto que dice la Corte Constitucional es lo que está acá resumido. Según la Constitución Política, así que nos señalaba acá también la Corte, en el artículo 96, a partir de ahí es que vamos a empezar el estudio de lo que es la nacionalidad. Este artículo 96 de la Constitución, si bien básicamente nos dice casi todo con respecto a la nacionalidad, pues lastimosamente no es tan claro o tan entendible como uno quisiera. La verdad es que es necesario leerlo, ir a estudiar otras cosas, volver a leerlo para poder comprenderlo de manera integral. Básicamente nos dice este artículo 96, son nacionales colombianos. Entonces nos va a hablar de quiénes son nacionales colombianos. Primero nos distingue entre dos categorías. Mire, tenemos una nacionalidad, ¿sí?, que se da por el nacimiento, y tenemos otra que se da por adopción. No tenemos más. Entonces vamos a tener acá en nuestro país nacionales por nacimiento y nacionales por adopción. Acá están los nacionales por nacimiento, los vamos a denominar como naturales colombianos,
y los nacionales por adopción los vamos a llamar nacionales colombianos. Y no es que nosotros los vamos a llamar así porque nos queremos llamarlo así, así los llama la ley, ¿sí? Entonces, cuando estemos leyendo la norma y encontremos que está hablando de los naturales colombianos, ya sabemos, perdón, a quienes está haciendo referencia, y cuando hable de nacionales colombianos, igualmente vamos a saber a quienes va a estar haciendo referencia. Como se había indicado al inicio del video, pues vamos contrario a lo que hemos hecho de ordinario en nuestros videos, vamos a sacar unas conclusiones preliminares, ¿sí? Sin que este cuadro sea suficiente porque le hace falta el detalle, ¿sí? Pero pues por lo menos de entrada nos va a dar unas luces con respecto de cuáles son los requisitos, ¿sí? Para adquirir la nacionalidad colombiana. Entonces lo primero que reparamos nosotros es si el niño, si el hijo, nació acá en Colombia o si no, o si nació en el exterior. Entonces, si el hijo nació acá en Colombia y entendamos Colombia como los límites establecidos, creo que es en el artículo 101 de la Constitución Política, ahorita lo vamos a mirar en detalle, y aquellos que nacieron en el exterior, sí, pero entendido como territorio colombiano, sí, lo que llamamos nacionalidad por extensión, es decir, por ejemplo, los consulados, podríamos citar un ejemplo, que si bien están ubicados en otro país, ese pedacito de suelo en el exterior se considera como territorio colombiano y en consecuencia pues va a ser aplicable para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿el niño nació en Colombia? Vamos a estudiar entonces primero si el niño nació en Colombia, decimos que sí. Luego nos vamos a preguntar si los padres son colombianos. Vamos a mirar este ejemplo. Entonces el niño nació en Colombia, los padres efectivamente son colombianos. Luego nos pregunta, ¿cualquier padre está domiciliado en Colombia? Acá no aplica. ¿Por qué? Porque si el niño nació en Colombia y tiene cualquiera de los dos padres, cualquiera de los dos padres es colombiano, bien sea por nacimiento o por adopción, entonces simplemente tendremos que probar la nacionalidad de cualquiera de los padres. ¿Y cómo se prueba la nacionalidad? Con la cédula, tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento. Y básicamente esto es casi que automático. Si el niño nace en Colombia y uno de los dos padres es colombiano, pues entonces se considera nacional por nacimiento. Ahora, si el niño nació acá en Colombia, pero no tiene ninguno de los dos padres colombianos, ahora sí es necesario entrar a reparar acerca del domicilio de cualquiera de los padres. Entonces decimos, bueno, pero hay un padre que está domiciliado en Colombia. ¿Qué toca hacer entonces para que el hijo sea considerado entonces como nacional colombiano? Toca probar el domicilio colombiano de cualquiera de los padres conforme a las reglas del Código Civil. Y pues ya más abajo vamos a empezar a dilucidar qué es lo que significa el domicilio según las reglas y cómo se prueba obviamente según las reglas del Código Civil. Ahora, el niño nació en Colombia, ninguno de los padres es colombiano y ninguno de los padres está domiciliado acá en Colombia. Se va a requerir entonces un certificado diplomático del país de origen, ¿sí? De los padres, de ambos padres, que dé cuenta que en ese país no se concede la nacionalidad por consanguinidad. Veamos que acá la cosa ya se va como complicando un poquito para quien pretenda la nacionalidad del niño, porque es que hay personas que piensan, y pues se ve mucho en las películas que se van las personas para la frontera y a tener el niño, ¿sí? Para que el niño nazca en el otro país y entonces pues así ya consideran que ya con eso fue suficiente para que el niño sea considerado como nacional de ese país donde se dio el nacimiento, y pues por lo menos en la legislación colombiana no es así. Vemos que si el niño pues, efectivamente puede nacer acá en Colombia, pero si ninguno de los dos padres es colombiano y ninguno de los dos padres es residente en el país, ¿verdad? Está domiciliado en el país, pues veamos que no es automático que el niño automáticamente sea considerado como nacional colombiano, sino que hay que cumplir unos requisitos, que este requisito es bastante complejo de entrada, así que podríamos desmentir prácticamente, por lo menos en lo que a Colombia respecta, el ejemplo que nosotros estamos planteando. Ahora, si el hijo no nació en Colombia, pero sí tiene padres colombianos, entonces, y cualquiera de los padres, entonces se puede domiciliar posteriormente en Colombia,
Entonces simplemente pues tiene que probar la nacionalidad de cualquiera de los padres, muy parecido a lo que sucedía acá. Esto es casi que automático, así el niño no nazca en Colombia, pero cualquiera de sus padres es colombiano. Entonces simplemente con domiciliarse posteriormente, pues ya se va a considerar el niño colombiano, ya lo va a poder registrar. Ahora, si el niño no nació en Colombia, ¿sí? Eh, Alguno de los dos padres efectivamente es colombiano, pero ninguno está domiciliado en Colombia, igual no van a tener mucho problema, digámoslo así, porque podrán registrar el hijo ante el consulado colombiano, ¿sí? Entonces, pues ahí están las dos opciones. Miremos que es casi más relevante el hecho de que los padres sean colombianos al hecho de dónde es que nace el niño, ¿sí? Porque pues las mayores facilidades para adquirir la nacionalidad colombiana emergen básicamente de la nacionalidad de los padres. Por último tenemos el niño que no nace en Colombia, que ninguno de los padres es colombiano y que hay uno de los dos padres, o pueden ser los dos, no hay dificultad con eso, que sí está domiciliado en Colombia, y entonces a esta personita el único camino que le queda es aplicar para la nacionalidad por adopción, que es lo que vamos a ver casi a la parte final de este video. Bueno, visto eso, que de entrada suena y entiendo yo es bien complejo, el tema de por sí es un poco complejo, pues vamos a ir avanzando en él para que vamos a ir dilucidando, vamos a ir como teniendo más alcance, más visión con respecto de este tema. Entonces vamos a hablar de la nacionalidad por nacimiento en principio. Para eso vamos a ir al artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice, pues acá está, mire, por nacimiento, entonces los naturales de Colombia. Entonces, naturales de Colombia, acá hay una le coloco nacidos y no es un capricho mío, sino que luego ya vamos a ver que efectivamente los naturales de Colombia son nacidos de Colombia, ¿sí? Nacidos en Colombia. Pero por ahora dice el artículo 96, naturales de Colombia. Entonces se consideran nacionales por nacimiento. Los naturales de Colombia, que tenga el padre o la madre, hayan sido naturales o nacionales de Colombia. Mire pues entonces, muy sencillamente, el niño que nace en Colombia, lo que veíamos acá arriba, este es este caso, niños que nacen en Colombia y que el papá o la mamá sean colombianos, ¿sí? Bien sean naturales o nacionales, la distinción que hacíamos acá, ¿sí? Bien sea por nacimiento o por adopción, no hay dificultad, entonces que sean colombianos y pues ya nos encontraremos ante la nacionalidad de este menor. Ahora, también se consideran nacionales colombianos por nacimiento los naturales de Colombia, nacidos en Colombia, que el padre o la madre o ambos sean extranjeros, siempre que cualquiera de ellos estuviera domiciliado en Colombia al momento del nacimiento. Básicamente les voy a contar, si quieren, los invito a revisar esta sentencia. Esta sentencia es de una persona, ¿sí? Vamos a ver dónde la tengo, esta está acá. Una persona de nacionalidad china, Yan Yu, de nacionalidad china, promovió acción de tutela contra la Gobernación de Atlántico en procura de obtener el amparo al derecho a la nacionalidad de su hijo Nicolás Wentao Yu, presuntamente vulnerado por la entidad al negarse expedir el pasaporte colombiano del hijo, ¿sí? Nacido en Colombia. Básicamente lo que acá se discute en esta tutela es un hecho, como le digo yo, como probatorio, digámoslo así. ¿Qué se dice? Mire, el papá, era una pareja de chinos que estaban, digámoslo así, domiciliados acá en Colombia, porque este señor venía a realizar unos trabajos acá, entonces tenía una visa de trabajo, ¿sí? Nació el niño acá en Colombia, lo registraron acá en Colombia y cuando fueron a sacar el pasaporte para el niño, entonces se lo negó la gobernación, argumentando que no se le podía expedir pasaporte porque básicamente el niño no se consideraba colombiano y la norma lo que exige es una visa de residente y pues él tenía una visa de trabajo. Básicamente eso es lo que se discute y pues finaliza diciendo la corte que esa norma en la que se amparó
la gobernación de Atlántico para negarle el pasaporte al niño, pues hay que inaplicarla, toda vez que para la demostración de la nacionalidad, ¿sí?, del padre o la madre, mire acá, que estuviera domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento, no se exige como requisito pues sine qua non la tarjeta, perdón, la visa de residente, sino que eso se puede probar a través de diferentes medios conforme a las normas o a la normatividad del Código Civil colombiano. Básicamente la discusión que se presenta en esa acción de tutela y pues en últimas termina fallando pues en favor del menor. Ya hablamos entonces de los naturales de Colombia, los niños nacidos en Colombia. Dijimos que el padre o la madre sean colombianos, que el padre o la madre sean extranjeros, siempre y cuando uno de ellos esté domiciliado acá en Colombia. Ahora vamos a hablar de los niños nacidos en el extranjero, ¿sí? Cuando son considerados nacionales por nacimiento, pues cuando el padre o la madre sean colombianos y luego se domiciliare en el territorio colombiano o lo registraren en una oficina consular de Colombia, ¿sí? Lo que estamos viendo por acá. Acá. Básicamente eso es lo que señala la Constitución con respecto a la nacionalidad por nacimiento. Igualmente nos da unas notas importantes, dice: ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, ojo con eso, y dice que quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con apego a la ley. Nótese desde ya que esto quiere decir que entonces los nacionales colombianos, ¿verdad?, y los naturales colombianos, ambos, tienen la facultad de renunciar a la nacionalidad. Eso lo vamos a ver más abajo en la renuncia. Bueno, asimismo, entonces la ley 43 de 1943, por medio de la cual pues se señalan unas normas con respecto a la adquisición, renuncia y pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. Básicamente esta ley, la que desarrolla este artículo de 96 de la Constitución Política, ahonda un poquito y regula un poquito este tema, y entonces empieza diciendo, miren, en el artículo segundo, requisitos para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, mire. Entonces, el primer requisito, ser natural de Colombia, lo que veíamos acá. Bueno, pero ¿qué es ser natural de Colombia? Entonces nos lo explica este artículo. Miren, son naturales de Colombia los nacidos dentro de los límites del territorio nacional, tal y como está señalado en el artículo 101, lo que mencionamos ahorita de la Constitución Política. Básicamente lo que sea territorio colombiano se va a considerar nacidos dentro de estos límites colombianos, entonces sería natural colombiano, ¿sí? Dice, también se es natural colombiano los nacidos en el exterior, asimilados al territorio nacional, según lo dispuesto en tratados nacionales o la costumbre internacional. Es donde estamos hablando que el menor que nace en el extranjero, pero en territorio colombiano, como es el caso de los consulados. Entonces, en cualquiera de estos dos eventos se consideraría el recién nacido como natural de Colombia, ¿sí? ¿Ya con eso tendría la nacionalidad? No, porque entonces estaríamos cumpliendo apenas con este primer requisito, que es el nacimiento, ¿sí?, ser considerado como natural de Colombia. Le faltaría que el padre o la madre, ¿sí?, sean colombianos, o que si son extranjeros, entonces cualquiera estuviera domiciliado en Colombia al momento de su nacimiento. Ahí sí ya tendría pues todos los presupuestos para adquirir la nacionalidad. Entonces nos dice con respecto a los nacidos en el exterior, mire, la nacionalidad colombiana del padre o la madre se define a la luz del principio de la doble nacionalidad, según la cual la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Es decir, las personas colombianas no van a tener ninguna dificultad en adquirir otra nacionalidad, y no por adquirir otra nacionalidad necesariamente van a perder la nacionalidad colombiana. Básicamente lo que nos señala este artículo. En el inciso 3 nos dice, mire, por domicilio, para efectos de, ojo que estamos hablando acá de la nacionalidad por nacimiento, porque esto cambia ahorita en la nacionalidad por adopción, pero por lo menos en lo que respecta a la nacionalidad por nacimiento, mire, dice el inciso tercero de este artículo segundo, por domicilio se entiende la residencia en Colombia acompañada del ánimo de permanencia de acuerdo con las normas del Código Civil. ¿Sí ve? De acuerdo con las normas del Código Civil. Así fue que resolvió la Corte Constitucional lo que hablamos ahorita,
la acción de tutela a través de la cual la Gobernación de Atlántico se negaba a expedirle al menor el pasaporte. Por último, nos dice en el parágrafo, este artículo segundo, mire, este artículo segundo fue modificado por la ley 1997 de septiembre 16 del 19, de 2019. Y ya les voy a decir por qué es importante esta fecha. Dice este parágrafo entonces, excepcionalmente se presumirá la residencia y ánimo de permanencia, y somos reiterativos en todos los videos cuando la ley habla de una presunción, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo es relevando a la persona de la carga de probarlo, ¿sí? Porque de entrada la autoridad que conozca de estos hechos va a tener que dar por cierto el hecho con una sola afirmación. Es decir, no hay necesidad de probar con prueba documental, con testimonios, no. La ley ya le dice que se va a presumir. Por eso la persona con la simple manifestación ya se va a entender que está probando y la ley va a presumir que es correcto. Entonces, ¿qué va a presumir la ley? Que la persona tiene la residencia y el ánimo de permanencia en Colombia. Lo está relevando de probar, eso es importante. De las personas venezolanas en situación migratoria, sea esta regular o irregular, ¿sí? O solicitantes de refugio cuyos hijos e hijas hayan nacido en el territorio colombiano. Entonces, miremos que acá ya hay una excepción. Los hijos, ¿sí?, de venezolanos que hayan nacido acá en Colombia, estaríamos en este evento, mire. Entonces, naturales de Colombia, ¿qué es naturales de Colombia? Que hayan nacido en Colombia. Entonces, el niño nació en Colombia, sí. El padre o la madre es natural o nacional de Colombia, ¿sí o no? Bueno, no, en principio no son naturales de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, padre o madre extranjeros estaríamos en este caso, ¿no es cierto? Cualquiera, ¿cuál es el requisito? Cualquiera de los padres que estuviera domiciliado en Colombia según las normas del Código Civil al momento del nacimiento. Entonces, acá es donde está el, como se dice, el quiz del asunto, ¿sí? Cualquiera de los padres esté domiciliado. Y acá ya están diciendo que, ya está diciendo la ley, que va a presumir que ellos están domiciliados, ¿sí? Esto es un beneficio para estas personas. Entonces se presumirá la residencia y el ánimo de permanencia en Colombia. Entonces lo está relevando de probar esto y básicamente está diciendo que entonces los niños que nazcan, ¿sí?, en territorio colombiano, los hijos de venezolanos que nazcan en el territorio colombiano, así ellos no estén realmente domiciliados, pero la ley va a presumir que sí. Ese es el beneficio que trae esta norma. Desde el 1 de enero del 2015 y hasta 2 años después de la promulgación de esta ley, por eso les traía acá esta fecha, ¿sí? Esto es hasta el 16 de septiembre del 2021. Es decir, todo niño venezolano que nazca en territorio colombiano desde el 1 de enero del 2015 y hasta el 16 de septiembre del 2021 no va a tener ninguna dificultad para ser registrado acá en Colombia y ser considerado como nacional colombiano por nacimiento. Bueno, seguidamente vamos a hablar de la prueba de la nacionalidad. Entonces el artículo tercero de esta ley 43 del 43 nos dice, mire, ¿cómo va a probar usted la nacionalidad? Si usted es mayor de 18 años, pues con la cédula de ciudadanía. Si usted es mayor de 14 años y es menor de 18 años, con la tarjeta de identidad. Y si usted es menor de 14 años, con el registro civil de nacimiento. Entonces usted me dirá, no venga, pero eso está mal porque es que la tarjeta de identidad ya se expide a partir de los 7 años. Y entonces lo que yo les tengo que decir es que efectivamente eso es cierto, las tarjetas de identidad se expiden a partir de los 7 años, así lo maneja la registraduría, pero eso es como prueba del estado civil. Cuando usted necesita probar el estado civil de una persona, estamos en lo correcto, lo mismo, mayores de 18 años con la cédula, mayores de 18 años con la cédula de ciudadanía, pero entre los 7 y los 18 años va a necesitar de la tarjeta de identidad. Miremos, la Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá la tarjeta de identidad a las personas que hayan cumplido 7 años de edad, ¿sí?, y la renovará a quienes hayan cumplido 14. Entonces miremos que es distinta la prueba del Estado Civil a la prueba de la nacionalidad. Mientras la prueba del Estado Civil dice, mire, para probar el Estado Civil, los niños desde el nacimiento hasta los 7 años con el registro civil de nacimiento, ¿sí?, de los 7 años a los 18
con la tarjeta de identidad y de los 18 en adelante con la cédula de ciudadanía. Mientras que acá desde el nacimiento hasta los 14 años con el registro civil de nacimiento, de 14 a 18 tarjeta de identidad y mayores de 18 con cédula de ciudadanía. Son precisiones que es necesario hacerlas porque dependiendo de lo que usted esté pretendiendo probar en cualquier proceso, va a ser muy útil esto que le estoy diciendo. Porque la mayoría de los abogados, y los he visto con conocimiento de causa, pretenden en algunos procesos probar la nacionalidad conforme a las reglas del Estado civil, ¿sí? Conforme al decreto 1260 del 70. Y no es así, no es así. Y viceversa, quienes pretenden probar el Estado civil, aunque esto es menos frecuente, con lo señalado para las pruebas de la nacionalidad. Entonces mucho ojo con esto, que esto hace parte de la técnica y de la pericia del abogado. Bueno, con esto entonces damos por concluido este primer video. Yo creo que hasta acá es suficiente para este primer video. Y seguidamente pues vamos a realizar el otro video en el cual vamos a hablar básicamente, para que no se nos salgan tan extensos estos videos, de la nacionalidad por adopción, sí, la nacionalidad colombiana por adopción, que es un tema un poquito también, digámoslo así, más complejo, y pues finalizaremos con la pérdida de la nacionalidad y la recuperación de la nacionalidad. Bueno, muchas gracias a quienes estuvieron viendo este video. Esperamos que todo este contenido siga siendo de su agrado y sea cada vez pues más de su agrado. Esperamos que si le gustó el contenido, por favor le den me gusta al video. Si le gusta el contenido que estamos publicando en el canal, por favor suscribirse y darle clic a la campanita para que estén permanentemente enterados del contenido que estamos subiendo. Nuevamente les doy las gracias a todos ustedes. Leo sus comentarios. Hemos estado procurando por dar respuesta a cada uno de los comentarios en 1, 2, máximo 3 días. También tenemos dispuestos un correo electrónico y un número de celular en el cual pues nosotros estamos recibiendo y atendiendo de pronto cualquier consulta, que con mucho gusto de manera gratuita pues lo estamos haciendo. Y pues nada, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.